Amén, hermanos, bienvenidos a todos. Amen, brothers. Everybody's welcome today. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí esta mañana, otro domingo, para acercarnos a Dios como cada mañana y conocerle más. May God bless you richly this morning. We're thankful to be together one more time, together as one body to draw close to the Lord. Amén. Dice en Salmo 145, versículo 3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Amén. Psalm 145 verse 3 says, great is the Lord and highly to be praised, and his greatness is unsearchable. Amén. Tenemos dos anuncios. Pues primera cosa, si es tu primera vez aquí con nosotros, queremos extender una bienvenida. Estamos contentos de recibirles. We have two announcements this morning, but first thing, if this is your first time with us, we just wanted to extend a welcome. We're happy to have you here with us. Mientras mencionamos los anuncios, si quieren buscar en sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, ahí es donde vamos a leer. And while we give these two announcements, if you want to look in your Bibles to 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 5, that's where we're going to be reading from today. Pero dos anuncios. Primer anuncio, el próximo domingo tendremos nuestro picnic, nuestro de traje. Our first announcement is that next week we will be having our church picnic. Y segundo anuncio, lo cual me da mucho gozo. Ya estamos entrando en la época, el tiempo de la Navidad, ¿verdad? Our second announcement, which gives me great joy, is that we are now entering into our Christmas season. Y para los que les gusta planear, vamos a tener un servicio, un culto para la Nochebuena, el 24 de diciembre. And for those of you who like to plan, we will be having a Christmas Eve service on the 24th. A las 6 de la tarde vamos a comenzar con eso. It'll be at 6 p.m. Y será, hermanos, una celebración por el gran regalo de Jesucristo. Y sabemos que cada día es una oportunidad de celebrarlo, pero vamos a aprovechar de este momento como iglesia, como todo el mundo hace, y celebrar a Cristo Jesús y su encarnación. And we will be celebrating the great gift that is Christ. I know that every day is a day that we can celebrate it, but we will be celebrating Christ and his death and resurrection. Amén. Eso también. Su muerte y resurrección también. Era mucho, hermano. Muy bien. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Si me pueden acompañar primero en español. Esa es la palabra de Dios. Dice aquí, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo, solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. We're in 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 5. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves
teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. But you, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Y como ya hemos dicho, Señor, tú eres grande. Tú eres grande, digno de ser alabado en gran manera, Señor. Y como dice, tu grandeza es inescrutable. Señor, llegamos a este lugar hoy, esta mañana, para conocerte a ti más, Señor. Sabiendo, Señor, que es una tarea imposible en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para obrar en nuestros corazones, para darnos, Señor, una comprensión de lo que hizo Cristo, una comprensión de este Evangelio y una comprensión de tu palabra, Señor, que habla de ti. Señor, te damos gracias porque sabemos que no predicamos a un evangelio vacío. Predicamos un evangelio lleno de verdad y gracia por el hecho que se trata de Cristo Jesús. Proclamamos a Él. Y oh Señor, que Cristo sea honrado en este lugar. Que sea su nombre, lo cual ponemos por encima de todo, de nuestras propias pasiones, deseos, caprichos. Que sea Cristo Jesús, que sea predicado y proclamado en este lugar, a través de canción, a través de la predicación, a través de nuestro convivio. Que sea Cristo y Cristo crucificado, lo cual predicamos, proclamamos, lo cual conocemos mejor. Oh Señor, que sea Cristo y Cristo crucificado, la cruz de Cristo, la obra expiatoria de Cristo. No hablamos de un hombre noble solo, hablamos de un sacrificio. Hablamos de pecado, lo cual nos encarcela, lo cual nos quita de la vida eterna. El hecho que somos pecadores, que pecan parte de nuestra naturaleza, y ocupamos a Cristo y su gran sacrificio en nuestro lugar. Tú eres grande, Señor, digno de ser alabado de gran manera. Pero tú eres un Dios con tanta humildad que que entraste, Señor, en este mundo, que te hiciste carne, Señor. Cristo Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros. Predicamos a este Cristo, y predicamos al Cristo que se humilló hasta el punto de la muerte y en una cruz, la cruz de Calvario. Y ahí Él murió, satisfaciendo tu ira, Señor, el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él lo hizo. Predicamos este evangelio, el evangelio que dice que no terminó ahí en la cruz, sino que Él resucitó el tercer día y se apareció primero a María Magdalena y luego a sus discípulos. Predicamos a este Cristo, que luego habitó entre muchos testigos, más que 500 testigos en esta tierra, por 40 días, con sus discípulos y otros, explicando el evangelio, explicando las escrituras desde Moisés hasta los profetas, hasta Él mismo, abriendo sus ojos, sus corazones para ver a Él mismo, y a Él proclamamos, Señor. Él que ascendió después de este tiempo y se sentó a la diestra de ti. Proclamamos a este Cristo
el que ahora intercede por nosotros en los lugares celestiales. Predicamos a este Cristo, el Cristo que nos da todas estas bendiciones en los lugares celestiales, las cuales tenemos en Él, en este Cristo, lo cual proclamamos esta mañana. Proclamamos al Cristo que va a regresar, el que va a regresar pronto y que va a poner todo en orden, estableciendo su reino aquí en esta tierra. Proclamamos a este Cristo, el que promete regresar por nosotros. Proclamamos al Cristo que va a estar en cuerpo físico en el cielo, lo cual vamos a contemplar y conocer y abrazar por todos los días, mientras nuestra capacidad de disfrutar de Él va a aumentar y crecer más y más en tu presencia. Proclamamos a este Cristo. Que estemos, Señor, entonces todos nosotros confrontados por nuestra falta de confianza y fe en este Cristo, y que traigas arrepentimiento a nuestros corazones, Señor. Que seamos un pueblo que se arrepiente por su pecado, y que seamos conformados a este Cristo, lo cual proclamamos, a su imagen, para que seamos una iglesia pura, una iglesia sana, con Cristo como cabeza. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este día que tú nos has dado, por la enseñanza que recibimos del hermano Pete cuanto a los matrimonios. Oh Señor, convéncenos, Señor, de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ti, y que seamos un pueblo con nuestra ancla echada y firmemente plantada en Cristo como piedra angular, como fundamento de todo. En su nombre oramos. Amén. Oh, me encanta esta canción. Su gracia es mayor. How I love that song, His mercy is more. Que nunca nos cansemos de escuchar estas palabras, ¿verdad? May we never get tired of hearing those words. Su gracia, la gracia del Señor Jesucristo es mayor. His grace, His mercy, the mercy of the Lord Jesus Christ is more. Y qué medio de gracia estar aquí juntos alzando nuestras voces. Me siento fortalecido por medio de todos ustedes. Gracias. What a means of grace to be together here today lifting our voices. I feel strengthened being with all of you. Estamos en una serie que se llama, es una serie sobre el levantar líderes piadosos en la iglesia local. We are in a series about raising up godly leaders in the local church. La urgencia de levantar líderes piadosos. And the urgency of raising up those leaders. Y hoy nos toca un pasaje bien importante en el libro de Hechos. Si me pueden acompañar a Hechos capítulo 6. And today we are going to be in an important passage in Acts. If you can turn with me to Acts chapter 6. Versículos 1 a 7. Hay mucho que hacer sobre este pasaje, pero vamos a enfocarnos en unos puntos importantes. Verses 1 through 7. There's a lot that can be said through this passage or to go through, but we're going to focus in on a few important points. Y es muy probable que vayamos a regresar a este pasaje en el futuro con otros temas. And it's likely that we will return to this passage in the future on other themes. Pero estos Hechos 6, versículos 1 a 7, y voy a leer el pasaje primero en español. So this is Acts 6, verse 1 through 7. We'll begin in Spanish. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron:
no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro y Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acts 6, 1 through 7. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And these they brought before the apostles, and after praying they laid their hands on them. The word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith. Amén, Señor. De nuevo te damos gracias por quien tú eres. Tú eres nuestro Dios y nos has hablado a través de tu palabra aquí, Señor. Entonces que bendigas por favor ese tiempo, Señor, y que sea de mucha edificación para nuestras almas. Danos la gracia, Señor, para seguir adelante con nuestros ojos en Cristo Jesús. Y a través de esta predicación que seamos todos nosotros bendecidos y edificados, amonestados, enseñados, y que sea tu Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Había una pequeña capilla inglesa construida con muros de piedras tradicionales en el campo. There was a small English chapel built with traditional stone walls in the country. Y sobre el arco que conducía a la interior de la capilla, Over the arch leading to the inside of the chapel, estaban inscritas las siguientes palabras. the following words were inscribed. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. We preach Christ and Christ crucified. De 1 de Corintios 1:23. 1 Corinthians 1:23. Estaban encima del arca, o en el arco. There they were on the arch. Y las palabras comunicaron que en el centro de esta iglesia y su ministerio estaba Cristo y el Evangelio. And the words communicated that at the center of the church and of its ministry was Christ and the gospel. Con el paso del tiempo, As time went on, la hiedra comenzar a crecer en la pared, some ivy began to grow up the wall, cubriendo la última palabra de esta frase, diciendo, nosotros predicamos a Cristo. and covering the last word of the phrase, leaving it saying, "We preach Christ." Dentro de la capilla, la centralidad de la cruz en el Evangelio disminuía cada vez más a medida que nuevos predicadores asumían el oficio de pastor. And inside the chapel, the centrality of the cross in the gospel became more and more diminished as new preachers stepped into the office of pastor. Se predicaba a Cristo, Christ was preached, pero como un ejemplo moral.
But he was preached as a moral example, un hombre noble, a noble man, un buen humanitario. a good humanitarian. Pasó el tiempo. Time passed. La hiedra creció salvajemente hasta que las únicas palabras que alguien podía ver en ese arco era: nosotros predicamos. The ivy grew wild until the only words that someone could see on the arch were, "We preach." Y así fue desde el púlpito. And so it was from the pulpit. Los sermones ya no eran sermones, The sermons were no longer sermons, sino quejas públicas sobre problemas sociales. but rather public grievances over social issues. La palabra de Dios ya no se predicaba The word of God was no longer preached, y el nombre de Cristo rara vez se mencionaba. and the name of Christ was rarely mentioned. Y podríamos preguntar, pues, ¿quién estaba a cargo de la hiedra? And we could ask, well, who was in charge of the ivy? ¿Por qué no la cortaron? Why didn't they cut it down? Pues hay varias cosas en una iglesia que pueden distraer de lo principal. You see, there are a number of things in a church that can distract from the main thing. Esta parábola muestra lo que le sucede a una iglesia cuando deja de centrarse en lo principal. In this parable, it shows what happens to a church when they stop focusing on the main thing. Es decir, el evangelio. That is to say, the gospel. Debemos trabajar juntos para mantener el evangelio de Cristo en el centro de todo lo que hacemos. We must labor together to keep the gospel of Christ at the center of all that we do. Debe ser el centro de nuestro mensaje, It must be at the center of our message, de nuestra vida colectiva, of our life together, de nuestra unidad como Right. hermanos, of our unity as brothers, de nuestra misión. and of our mission. Cristo y Cristo crucificado. Christ and Christ crucified. Y al considerar la urgencia de levantar líderes piadosos en la iglesia local, And as we consider the urgency of raising up godly leaders in the local church, de nuevo, nuestro tema de esta serie, once again, our theme for this series, creo que podemos aprender mucho de este pasaje I think that there is much that we can learn from this passage aquí en Hechos 6. here in Acts 6. En una iglesia hay muchas cosas buenas que hacer, You see, in a church, there are many good things to be done, muchas buenas cosas y cosas pues válidas. many good and valid things. Pero esas cosas buenas a menudo pueden distraernos de lo principal. But those good things can often distract us from the main thing, ¿No es así? right? Y quiero sugerir hoy que hay dos tareas principales de un anciano o pastor que definen el rumbo de la iglesia. And I want to suggest today that there are two primary tasks of an elder or pastor that define the course of the church. Son los elementos no negociables del ministerio pastoral. They are the non-negotiables of pastoral ministry. Son los que determinan la dirección de una iglesia, They are what determine the direction of a church. su fecundidad, Its fruitfulness, su crecimiento. its growth. Y hablo de el crecimiento en la calidad, no en la cantidad. And I'm speaking here of growth in quality, not in quantity. ¿Cuáles son esas dos tareas? What are those two things? Según Hechos 6:4, According to Acts 6:4, la oración it's prayer y el ministerio de la palabra. and the ministry of the word. El diablo quería que hiciéramos 100 cosas maravillosas si pudiera impedirnos estas dos tareas principales. The devil would have us do 100 different wonderful things if it would stop us from these two primary tasks. Sabemos que estas dos tareas a menudo ocurren en puerta cerrada. And we know that those two tasks often occur behind closed doors. Sí.
tras la puerta cerrada, donde nadie puede verlas, where no one can see them performed, pero sí se reflejan en algún lugar. but they are reflected in one place, Un lugar importantísimo de la iglesia, a very important place in the church, aquí mismo, desde el púlpito. right here in the pulpit. Charles Spurgeon dijo, en el momento en que el púlpito es solo una plataforma de exhibición, el ministro se convierte en una nube sin lluvia. Charles Spurgeon said, "The moment the pulpit is just a platform for display, the minister becomes a cloud without rain." Otro pastor dijo, como va el púlpito, así va la iglesia. And another pastor said, "As the pulpit goes, so goes the church." El título de este sermón es El poder del púlpito. Today's sermon is titled, "The Power of the Pulpit." Y tenemos 3 puntos. We have 3 points here. La prioridad del púlpito, The priority of the pulpit, la responsabilidad del púlpito, donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. the responsibility of the pulpit, where we're going to spend the majority of our time, Y luego la cosecha del púlpito. and last, the harvest of the pulpit. Empezando con la prioridad. So starting with the priority. Al analizar nuestro texto aquí en Hechos 6, es importante ver que la iglesia en Jerusalén experimentaba un crecimiento masivo. As we look at our text in Acts 6, it's important that we see that the church in Jerusalem was experiencing massive growth. El número de discípulos aumentaban. The disciples were increasing in number. Para entonces más de 20,000 personas habían sido salvas, bautizadas y añadidas a la iglesia. At this time, more than 20,000 people had been saved, baptized, and added to the church. Seguían a Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. They were following Christ and the teachings of the apostles. En Hechos 4 leemos que vendían sus posesiones y no había ningún necesitado entre ellos. In Acts 4, we read that they were selling their possessions and there was not a needy person among them. Pero el capítulo 6 presenta una situación diferente. But chapter 6 presents a different situation, Un nuevo problema para esta iglesia en crecimiento. a new problem for this growing church. De hecho, el crecimiento puede traer problemas. In fact, growth can bring problems. En el versículo 1 leemos que surgió una queja. In verse 1, we read that a complaint arose. Y la palabra para queja es la misma palabra que usa para murmuración. And the word that is translated complaint here is the same word that is used for murmuring, Una palabra familiar del Antiguo Testamento, ¿no? a familiar word from the Old Testament. Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto y murmuró contra Moisés. When the people of Israel wandered in the desert and murmured against Moses. Pero aquí, en Hechos 6, esta murmuración pues tiene sentido. But here in Acts 6, this murmuring is not without reason. Provenía de entre las viudas helenísticas. It came from among the Hellenistic widows. Estaban siendo ignoradas en favor de las viudas hebreas. They were being overlooked in favor of the Hebrew widows. Cabe mencionar que estos eran 2 grupos diferentes que habían convergido en la iglesia primitiva. Now, it's worth mentioning that these are 2 different groups that had converged in the early church. Los helenistas, los cuales fueron griegos, The Hellenists, who were Greeks, y los hebreos. and the Hebrews. Y provenían de trasfondos muy distintos y hablaban idiomas diferentes también. They came from very different backgrounds and they spoke different languages. Qué curioso, qué providencial. What a coincidence. Y aquí vemos que la unidad de la iglesia estaba en peligro. And here we see that the unity of the church was in danger. Esta era una necesidad real que surgió. This was a real need that arose. No era un simple capricho de parte del pueblo.
It was not just some whim from among the people. Como, no, nosotros preferimos la alfombra roja en lugar de la alfombra azul en el santuario, algo así. Like we want red carpet instead of yellow carpet. Era algo mucho más grande. No, this was much bigger than that. Se trataba del cuidado y la provisión de las viudas. This was about the care and provision of the widow. Y sabemos que esto es un tema muy importante para Dios. And we know that this is something that is very close to God's heart. Santiago 1, la religión pura y sin mancha de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y viudas. James 1, pure and true religion is this, that you care for the widow and the orphan. Así que aquí hay una necesidad real que ha surgido entre el pueblo de Dios. So here is a real need that has arisen among the people of God. La infraestructura de la iglesia necesitaba ser atendida en nombre de estas viudas. The infrastructure of the church needed to be addressed on behalf of the widows. Había un tipo de división y sabemos que la división trae pues distracción. There was a type of division arising, and we know that division brings distraction. ¿Iban a pasar por alto los apóstoles esta necesidad? Would the apostles overlook this need? No. No. Pero observen lo que hacen ellos. But notice what they do. Ellos delegan la responsabilidad para preservar la prioridad. They delegate the responsibility so as to preserve the priority. Y veremos que esto es importante en el ministerio. We will see that this is important in ministry. Los apóstoles podrían haber ocupado su agenda con la entrega de comidas, The apostles could have filled their agenda with meal delivery, atendiendo las necesidades de estas viudas de la iglesia, llevándoles alimento físico. meeting the needs of these widows in the church by bringing them physical food. Pero al hacerlo, But in so doing, el costo habría sido el alimento espiritual. the cost would have been at the cost of the spiritual food. Mira lo que dice en el versículo 2 de capítulo 6. Look what they say in verse 2. No es, parte B, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Verse 2, part B. It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Mira, esto no minimiza el servicio en la iglesia. This is not a minimizing of service in the church. De hecho, ellos están dignificando las mesas. They're actually giving dignity to the table. Es una declaración de prioridad, no importancia. This is a statement of priority, not importance. Así que convocan a la congregación And so they summon the y congregation les piden que escojan a 7 hombres. and they tell them to select 7 men. Y nuevamente vemos la dignidad de servir las mesas según el tipo de hombres que debían escoger. And again, we see the dignity of serving tables based on the kind of men they were to select. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Wow. Hombres piadosos. Godly men. En las próximas semanas volveremos a hablar acerca del proceso de la selección. In the coming weeks, we will come back and spend time talking about the process of selection. Pero primero debemos asegurarnos de que el púlpito tenga prioridad en la función de la iglesia. But first, we must see that there is a priority given to the pulpit in the function of the church. Que nosotros no descuidemos la palabra de Dios. That we would not neglect the Word of God. Debemos priorizar la palabra de Dios. We must prioritize the Word of God. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la responsabilidad del púlpito. And that takes us to our second point, the responsibility of the pulpit. Los apóstoles afirman, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. The apostles affirm this when they state, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word.
Versículo 4. Quiero pasar la mayor parte de nuestro tiempo aquí mientras consideramos algunos textos para ver eso. And I want to spend most of our time here as we consider a few texts to see this. El ministerio fiel de la palabra no solo implica proclamación, sino también preparación. Faithful ministry of the word does not only involve proclamation, but also preparation. Ahí es donde reside la verdadera carga de tiempo. That is where the real burden of time lies. Mira, la exposición bíblica no se da por sí sola. Bible exposition does not just happen. Okay, Dios no habla sobrenaturalmente a los predicadores, God does not supernaturally speak to the preacher, ni les da la exégesis de un pasaje así. nor simply give them the exegesis of a passage. Okay, un pastor dijo, la predicación y la enseñanza claras, fieles y constantes suelen ser 90% sudación y 10% inspiración. One pastor said, clear, faithful, and consistent preaching and teaching is usually 90% perspiration and 10% inspiration. Algunos me han preguntado, ¿qué hace cuando no está con la gente? Some people have asked me, what do you do when you're not with the people? Todo este tiempo que tienes entre la semana. With all this time you have in the week. Y mi respuesta es, pues pregúntale a mi esposa y ella puede contestar. My answer is ask my wife, she can answer. No, es una labor, hermano, y es una labor gloriosa. It is a labor, but it is a glorious labor. Pero sí se trata de tiempo, de sudor. But it does take time and perspiration. Es necesario que valoremos entonces lo que pasa enfrente en el púlpito de la iglesia. So it is necessary that we value what happens at the pulpit in front of the church. Hay pastores que se suben al púlpito y lo hacen de una forma improvisada. There are some pastors that get behind a pulpit and they wing it. Son buenos oradores. They're good orators. Quizás tengan un gran conocimiento. Maybe they have superior knowledge. Pero una exposición bíblica fiel significa abordar el pasaje en cuestión con precisión. But faithful Bible exposition means dealing with the passage at hand with precision. ¿A qué me refiero con esto? What do I mean by this? Acompáñame a 2 de Timoteo 2:15. Come with me to 2 Timothy 2, chapter 2, verse 15. Y de hecho vamos a leer de versículo 14 para un poco de contexto. We're actually going to start in verse 14 for a little bit of context. 2 de Timoteo 2, 14 a 15. 2 Timothy 2, 14 to 15. Vamos a ver pues un contraste aquí. Empieza diciendo, Pablo está escribiendo a Timoteo, que dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Es decir, no sean pues peleadores de las palabras. Pero él dice en versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timothy, 2 Timothy 2, 14 and 15. And we're going to see a contrast here. Paul is speaking to Timothy when he says, remind them of these things and solemnly charge them in the presence of God not to wrangle about words, which is useless and leads to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Entonces, ojo aquí, deben ser celosos de la verdad, según este texto. So see this, they are to be zealous for the truth. Diligentes en su estudio de la verdad. Diligent in their study of the truth. No perezosos ni indiferentes, sino con todo el corazón. Not slothful or half-hearted, but with their whole heart. No para ser el mejor, sino para dar lo mejor. Not to be the best, but to give their best. Deben ser obreros.
He is to be a workman, lo cual implica trabajo y esfuerzo. which means that there is toil and labor. No deben avergonzarse ante Dios, He is not to be ashamed before God, porque esta es la preciosa palabra de Dios, hermanos. because this is God's precious word. El ministro fiel desea que el pensamiento de Dios se deposita en la mente de los santos tal como Él la entregó. The faithful minister wants God's thought to be deposited in the minds of the saints as He intended for it to be delivered. Y hay muchos obstáculos en el camino. And there are many obstacles along the way. Por eso el obrero debe manejar precisamente la palabra. And that's why the workman must rightly handle the word. Esta idea de manejar con precisión significa literalmente cortar recto. This idea of rightly handle literally means to cut straight. Nunca se usa en el Nuevo Testamento, sino que solo aparece en dos textos, uno de los cuales es Proverbios 3:6. So it's almost never used in the New Testament, but only appears in two texts, one of which is Proverbs 3:6. Lo cual dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. It says, in all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. El obrero fiel debe superar todos los obstáculos para llevar la palabra de Dios a la mente de su pueblo. So the faithful worker must cut through all the obstacles to take God's word faithfully to the mind of His people, Cortar recto to cut straight a través de estos obstáculos. through these obstacles, Los obstáculos en la iglesia, the obstacles in the church, en la cultura, in the culture, en el servicio, in the service, en su propia debilidad. in his own weakness. Okay, que la palabra de Dios tenga autoridad sobre todos estos temas. That the word of God would have authority over all of these themes. Y el predicador, por lo tanto, no puede ceder. And so the preacher cannot compromise. Actúa con rectitud, como un cirujano que atiende a un paciente. He cuts straight like a surgeon working on a patient. ¿Ves la responsabilidad del púlpito? Do you see the responsibility of the pulpit? ¿Ves por qué el ministerio de la palabra requiere tanta atención, hermanos? Do you see why the ministry of the word requires such attention? Si eres perezoso y sucumbes a todos los obstáculos, serás avergonzado. If you are lazy and you succumb to all the obstacles, you will be ashamed. Y la palabra de Dios será adulterada. And the word of truth will be adulterated Y la gente engañada. and the people deceived. Un texto más, ven conmigo a 2 de Timoteo 4, One more text, turn with me to 2 Timothy chapter 4, lo cual ya leímos esta mañana. which we already read this morning. Y yo sé que estamos hablando ahora de los maestros de la palabra de Dios, los pastores, los ancianos, And I know that we are speaking about the teachers and the elders and the pastors, pero que todos nosotros veamos el valor de la palabra de Dios. but I would that all of us would see the value of the word of God. Y que todos nosotros veamos la importancia del púlpito. And that we would all see the importance of the pulpit. Dice en 2 de Timoteo 4, versículo 1 a 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. It says, Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Los. Perdón, hermano. Okay, 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 2. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. Amén. Predica la palabra. Piensa en el peso de esto, hermanos.
Preach the word. Consider the weight of this. ¿Qué responsabilidad ministerial podría ser tan significativa que Pablo invoca la autoridad de Dios, de Cristo, del juicio final y del reino de los cielos para testificar en su contra? What ministerial responsibility could be so significant that Paul calls on the authority of God, of Christ, the final judgment, and the kingdom of heaven to witness against it? ¿Podría ser la administración en la iglesia? Could it be the administration of the church? ¿La consejería? Counseling? ¿El crecimiento de la iglesia? Church growth? No. No. La obra principal y primordial para la que Dios llama al pastor, anciano y obispo, the primary and principal work for which God calls the pastor and elder and overseer? predica la palabra. Preach the word. Predica la palabra. Preach the word. La tarea más importante es predicar para el pastor. The most important task for the pastor is to preach the word. Y el objeto de la predicación es la palabra de Dios. And the object of the preaching is the word of God. Y según Pablo en Hechos 20, no rehuimos And according to Paul, we do not shrink back anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. We do not shrink back from preaching the whole counsel of God. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Because all scripture is breathed out by God. Hermanos, quiero compartir que una de las grandes cosas que he aprendido y que me sigue asombrando. Now, brethren, I want to share that one of the great things that I've learned and that continues to amaze me Es el hecho que las escrituras mismas interpretan las escrituras. is the fact that Scripture itself interprets Scripture. Las escrituras mismas nos dicen que son las escrituras. The Scriptures themselves tell us what the Scriptures are. Recurrimos a la Biblia para explicar la Biblia. We point back to the Bible to explain the Bible. Recurrimos a las escrituras para mostrar su autoridad. We point back to Scripture to show the authority of Hay Scripture. demasiados que llenan los púlpitos con opiniones humanas. There are too many who fill pulpits with man's opinion. Es fácil insertar nuestra propia razón, intelecto y autoridad en el ministerio de la palabra. It is easy to insert our own reason and intellect and authority into the ministry of the Word. Pero el ministro debe someterse al poder suficiente de Dios en las escrituras. But the minister must submit to the sufficient power of God in the Scriptures. Hay que cuidar el ministerio de la palabra. We must protect the ministry of the Word. Siempre estudiando y siendo asombrado por ella. Always studying it and being amazed by it. Y no solo para los pastores futuros, sino para todos nosotros como creyentes nacidos de nuevos. And not just for future pastors, but for all of us as born-again believers. Dice en Hechos 6, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. It says in Acts 6, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Yo he puesto el énfasis en el ministerio de la palabra. Now I've put the emphasis on the ministry of the Word, Pero note que no se trata solo del ministerio de la palabra aquí, but notice that it is not just about the ministry of the Word, sino de la oración. but also about prayer. La palabra debe ir acompañada de oración The Word must be accompanied with prayer, para no caer en la autosuficiencia. lest we fall into self-reliance. Sin oración, el ministro empezará a pensar que el poder reside en su capacidad de convencer. Without prayer, the minister will begin to think that the power lies in his ability to convince, O conectar emocionalmente con la gente. or his ability to connect emotionally to the people. Pero la oración nos cimienta en las promesas de Dios, ¿verdad? But prayer grounds us in the promises of God. El hecho que Él va a dar el crecimiento, según 1 Corintios 3:6. The fact that he brings the increase, according to 1 Corinthians 3:6. Pero lamentablemente, la oración se ha convertido en un medio
para alcanzar un fin. But sadly, prayer for us has become a means to an end. Y ese fin suele ser egoísta. And that end is usually a selfish one. Es una especie la oración de último recurso. Prayer has become sort of a last-ditch effort. Algunos la han llamado un paracaídas espiritual. Te alegras de tenerlo, esperas no tener que usarlo nunca. Some have called it a spiritual parachute. You are glad that it's there, but you hope to never have to use it. Pero el obrero fiel ora con la misma diligencia con la que estudia, según este texto. But according to this text, the faithful workman prays as diligently as he studies. Y así es como la palabra que está a punto de predicar se transmite desde aquí hasta acá y para allá. And that is how the word that he is about to preach goes from here to here and out to there. John MacArthur dijo una vez, la oración es para impresionarte con Dios, mucho más que para impresionar a Dios contigo o con tus necesidades. John MacArthur once said, prayer is to impress you with God much more than to impress God with you or your needs. La oración impresiona al obrero con quién es Dios. Prayer impresses the workman with who God is. Y por lo tanto lo libera de ser como el mediador de transformación. And thus it frees him from trying to be the mediator of transformation. En cambio, él va a aprender cómo confiar en Dios. Instead, he will learn how to trust in God. Y ahí es donde el poder entra realmente el púlpito. And that is where power truly enters the pulpit. Un hombre que confía solo en Dios para que sople donde él quiera. A man that is trusting in God alone to blow where he wishes. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon otra vez. I love what Spurgeon said once again. No subo a este púlpito esperando que alguien, por voluntad propia, regrese a Cristo. Mi esperanza reside en otra parte. Espero que mi maestro, el Señor, se apodere de algunos de ellos y les diga, eres mío y serás mío. Te reclamo para mí. I do not come into this pulpit hoping that perhaps somebody will, of his own free will, return to Christ. My hope lies in another quarter. I hope that my master will lay hold of some and say, you are mine, and you shall be mine, and I claim you for myself. Demasiados piensan que la oración es un esfuerzo por alinear a Dios con nuestros deseos y planes. Too many think that prayer is an effort to bring God into line with our desires and plans. Por eso escuchamos a pastores pues exigiéndole a Dios que actúe conforme a sus deseos. And so you hear pastors demanding God to do according to their desire. O declarando cosas en el nombre de Cristo. Or declaring things in Christ's name. Y sabes que se refleja entonces en la prédica, que se convierte en un mensaje centrado en el hombre en lugar de Dios. And this is reflected in preaching, which becomes a message centered on man rather than God. Pero la oración nos alinea con la voluntad de Dios. But prayer aligns us with God's will. Donde su gloria prevalece por encima de todo. ¿Me explico? Where His glory prevails over all else. Esa es la imagen, que Dios es soberano sobre todo eso y yo me estoy alineándome con Él a través de la oración. That is the image, that God is sovereign over all of this, and I am aligning myself with His will through prayer. ¿Cuál es la responsabilidad del púlpito? What is the responsibility of the pulpit? Los apóstoles declaran, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. The apostles declared, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.
Y por supuesto, esto debe ser lo que caracterice no solo el púlpito, sino cada faceta de la vida de la iglesia. And of course, this is to be what characterizes not just the pulpit, but every facet of the life of the church. Todos debemos participar en esta responsabilidad. We are all to partake in this responsibility. Todos debemos orar activamente para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. We are all to be praying actively for God's word to penetrate our hearts, Y para que su espíritu nos conforme a su imagen. and that His Spirit would conform us to the image of Christ. Todos debemos no solo consumir la palabra de Dios, sino digerirla. We are not to just consume God's word, but to digest it. Es decir, meditar sobre ella. In other words, meditate on it. No solo leer, sino alimentarnos de la palabra de Dios. Not simply read, but feeding on God's word. Para que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Colosenses 3:16. That the word of Christ may richly dwell within us, as we see in Colossians 13. Y así es una iglesia con Cristo como cabeza. And so it is with Christ as the head. Valoremos, hermanos, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Let us value the word of God. Tercer punto, la cosecha del púlpito. Third point, the harvest of the pulpit. Veamos nuevamente nuestro texto en Hechos 6. Let's look again at our text in Acts 6. Versículo 5. Lo propuesto de los apóstoles tuvo la aprobación de toda la congregación, por lo que escogieron a Esteban. Verse 5, the statement from the apostles received approval from all the congregation, and so they selected Stephen. Esteban, un hombre pues lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe. A man who was full of the Holy Spirit, a man of faith. El mismo Esteban que va a dar su vida como mártir en el capítulo 7, el siguiente capítulo de Hechos. The same Stephen who will be martyred, who will give his life in chapter 7. Y con otros 6 para encargarse de las mesas. And with 6 others to be in charge of the tables. Uno que se llamaba Nicolás también, nomás para que sepan. Named Nicholas. Los apóstoles les impusieron las manos y oraron por ellos, dice. And so it says that the apostles laid their hands on them and prayed for them. Y luego leemos en el versículo 7. And then we read in verse 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. It says, the word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith. Me encanta esta sección porque vemos a toda la iglesia participando en esta obra, ¿no? And I love this section because we see the whole church participating in this work. Cuando una iglesia, y ojo, comprende su misión, vemos la recompensa. When a church understands its mission, we see the reward. Crecieron y se multiplicaban ellos. They increased and they multiplied. Es el pretérito imperfecto, lo que significa que fue una acción continua, siguiendo creciendo. It is an imperfect tense, meaning that it was a continuous action, continually increasing. Los discípulos aumentaban, The disciples were increasing. la iglesia crecía, The church was growing. incluso hasta los sacerdotes, según el texto. Even the priests, according to the text. Las personas más inesperadas The most unlikely people. estaban llegando a la fe, los sacerdotes. The priests were coming to the faith. Dice, los discípulos se multiplicaba en gran manera. It says the number of the disciples continued to increase greatly. ¿Sabes que Dios le dijo a Adán en el huerto? Sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1. You remember what God told Adam in the garden, be fruitful and multiply. Y aquí vemos el Génesis de la iglesia del Nuevo Testamento y se están multiplicando. And here we see the genesis of the New Testament church, and they are indeed multiplying. La cosecha viene por estas dos tareas.
The harvest comes from these two tasks. La oración y el ministerio de la palabra. From prayer and the ministry of the word. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:4, el que permanece en mí da fruto. Jesus told his disciples in John 15:4, he who abides in me bears fruit. Pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Decimos. But we always say, what does it mean to abide in Christ? Unos versículos más adelante dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. A few verses later, he says, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you. ¿Cuáles son los dos elementos que vemos ahí? What are the two elements that we see here? Su palabra que permanece en ellos His word abiding in them, y la oración. Pidan lo que quieran. and prayer. Ask whatever you wish. ¿Y qué viene en el versículo 8 de este capítulo? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueban que son mis discípulos. And what comes in the next verse, verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Esta es la obra que Dios hace a través de los cristianos, cuando permanecen en Él, aferrándose a su palabra en oración. This is the work that God does through Christians as they abide in Him, holding fast His word in prayer. Espero que hoy vean el poder del púlpito. I hope you see today the power of the pulpit. El púlpito es una prioridad. The pulpit is a priority. Debemos cuidarlo y atesorarlo, We are to guard it and treasure it, sabiendo que así va toda la iglesia. knowing that as the pulpit goes, so goes the church. Debemos tener cuidado de no convertirnos en una iglesia de activismo. We must be careful not to become a church of activism. ¿A qué me refiero? Bueno, una iglesia con muchísimas actividades y ministerios que pueden distraernos de lo principal. To what am I referring? Well, a church with lots and lots of activity and ministries that can distract from the primary thing. El púlpito tiene una responsabilidad. There is a responsibility to the pulpit. Es una responsabilidad solemne y ardua. It is a solemn, arduous responsibility. Una responsabilidad que implica gran esfuerzo y trabajo en el estudio y la oración. One that involves great toil and labor in study and prayer. Pero es hermoso cuando del púlpito el pueblo de Dios recibe alimento espiritual para saciar sus almas. But it is a beautiful thing when God's people receive from the pulpit spiritual food to satisfy their souls. Porque en verdad somos un pueblo hambriento. Because we are indeed a hungry people. Y solo hay uno que puede saciar nuestra hambre. And there is only one who can satisfy our hunger. Por eso anhelamos a Dios. And so we hunger for God. Aunque algunos digan que quieren entretenimiento. Though some people may say they want to be entertained. Aunque digan que quieren charlas psicológicas motivadoras. Though others may say that they want psychological pep talks. Sus apetitos han sido apagados por las migajas de este mundo. Their appetites having been dulled by the scraps of this world. Pero su ser interior clama por algo mucho más, por Dios mismo. But their inner man cries out for something much greater, for God Himself. Estoy seguro de esto, I am sure of this, porque la palabra de Dios nos dice es así. because the Word of God tells us so. A través de las palabras de un predicador, sus corazones se conmueven, Through the words of a preacher, their hearts are aching, anhelando ser satisfechos mediante las palabras. longing to be satisfied and met through words. A través de una predicación falible pero fiel. Through fallible yet faithful preaching. El aliento de la palabra de Dios, inspirada por Dios, satisface las almas. The breath of God's Word, inspired by the Holy Spirit, brings satisfaction. Prueben y vean
que el Señor es bueno. Salmos 34. Psalms 34, taste and see that the Lord is good. Y así podemos decir con Dios en Isaías 55, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. And so we can say with God in Isaiah 55, why do you spend your money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and delight yourself in abundance. Somos gente hambrienta. We are hungry people. Por eso que nunca nos volvamos indiferentes a la palabra de Dios. And so may we never grow apathetic to God's word. Y que exijamos a quienes enseñan un alto estándar. And may we hold those who teach to a high standard. Danos el pan de vida. Give us the bread of life. Danos alimento para nuestras almas hambrientas. Give us meat to sustain our hungry souls. Predica a Cristo y Cristo crucificado. Preach Christ and Christ crucified. Sabemos que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el pan de vida, digamos, fue partido. We know that his body, the body of Christ, the bread, was broken. Cristo, el Hijo de Dios, Christ, the Son of God, el Cordero de Dios, perfecto e intachable, the perfect and blameless Lamb of God, fue crucificado en nuestro lugar. was crucified in our place. Y así, sí, Él es el alimento espiritual que necesitamos para vivir. And so, yes, he is the spiritual food that we need to survive. Juan 6:58, Él es el pan que descendió del cielo, y que el que come ese pan vivirá para siempre. John 6:58 says, he is the bread that came down out of heaven, that whoever eats of him will live forever. En Él, por la fe, nuestra hambre es saciada. In him, by faith, our hunger is satisfied. Que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús esta mañana. That we would put our faith in Christ this morning, El único que puede satisfacernos y saciarnos. the only one that can satisfy us. Como ven, el poder de esta palabra reside en aquel con quien proclamamos Cristo. You see, the power of this word is the one with whom we preach. Si se elimina a Cristo de este libro, If we take Christ out of this book, nos quedamos con muchas reglas we're left with a lot of rules y sin esperanza. and no hope. Quejas públicas y problemas sociales. Public grievances and social issues. Pero con Cristo, But with Christ, este es el poder de Dios para la salvación. this is the power of God unto salvation. Hay que publicarlo y demostrar ese poder que tenemos en Cristo Jesús y a través de este mensaje, Cristo y Cristo crucificado. We must proclaim and show this power we find in Christ and him crucified. Para el incrédulo, For the unbeliever, ¿cómo satisfaces tu hambre? how do you satisfy your hunger? Escuchando la palabra con fe. By hearing the word with faith. Apártate del vacío y escucha la palabra de Dios por fe. Turn away from emptiness and hear the word of God by faith Y confía en Él. and trust in him. Para cualquier futuro líder, For any future leader, Dios nos ha dado nuestros órdenes como ministro. God has given us our marching orders as ministers. Debemos cuidar el púlpito.
We must guard the pulpit. Y esto sí significa que debemos tener dominio propio para decir a veces no a las cosas buenas. And this means that we must have self-control to say sometimes no to good things A cambio de las mejores. for better things. Esto es especialmente difícil para mí. And this is especially hard for me. Y he tratado de entender por qué. And I've tried to understand why. Y la mejor respuesta que tengo es mi propio pecado, And the best answer I can come up with is my own sin, el orgullo. pride. Queremos ser todo, para todos, en todo momento, We want to be all things to all people at all times, pero no podemos. but we can't. Y por lo tanto, en el corazón de ese orgullo reside, pues la falta de confianza que Dios puede obrar en todas estas situaciones. And so at the heart of that pride is a lack of trust in God to work in the lives of all of these people. Y Él va a hacerlo en sus términos y en sus tiempos. He will do it on His terms and in His timing. Entonces yo digo a mí mismo, cualquier futuro líder, So confía en Él. I say to myself and to any future leader, trust in Him. Miembros y futuros miembros de Logos. Members of Logos and prospective members, Hechos 6 nos da un prototipo de la iglesia. Acts 6 gives us a prototype of the church. Necesitamos todos los dones espirituales. We need all the spiritual gifts. Y como iglesia debemos valorar el púlpito. And as a church, we must value the pulpit. Debemos mantenerlo en un alto estándar, orando también por el ministerio de la palabra. We must maintain a high standard and praying as well for the ministry of the word. Y animando a otros que enseñan, hermanos, bien importante. And encouraging others as they teach, brother. Debemos desear más maestros, líderes fieles que enseñan bien la palabra de Dios. We must desire more faithful teachers and leaders. Y más siervos fieles que ayuden a llevar la carga. And more faithful servants to help carry the load. Esos son los hombres que buscamos, These are the men that we seek, que priorizan la oración y la palabra. who prioritize prayer and the word. La próxima semana veremos qué atributos caracterizan a este tipo de persona, según 1 de Timoteo 3. Next week we will see what kind of attributes characterize this kind of person according to 1 Timothy 3. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, primeramente, por tu gracia. Es cierto que Cristo es lleno de gracia y de la verdad. Gracias, Señor, por confrontarnos con esta verdad, la verdad de quién tú eres. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios también ineludible, un Dios que sí va a regresar, y hay un juicio que nos espera. Oh Señor, que pongamos nuestra mirada en la cruz de Cristo como nuestra única esperanza, porque ahí, Señor, dice que tu ira fue satisfecha. Ahí en la cruz, en esta cruz, una vez para siempre Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que miremos a Cristo esta mañana. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar su sacrificio a nuestras vidas, a confiar más en Él. En cuanto a todos esos deberes como iglesia, Señor, que seamos una iglesia que ponga su confianza en Cristo por encima de todo, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo también. Ante estos hermanos como testigos, Señor, que tu nombre sea glorificado más que cualquier otro nombre, que sea Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, el Redentor, el que ahora reina con toda autoridad. En su nombre oramos. Amén. Amén.
me equivoqué, hermanos. La próxima semana, de hecho, el hermano Dani va a estar predicando. Entonces pueden orar por el hermano Dani. Va a predicar la próxima semana y en 2 semanas tocaremos ese tema en 1 de Timoteo 3. Hermanos, que el pan de vida, Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí esta mañana. Amén.